Hola, queridos amigos, es un placer estar con todos ustedes en a través de el canal oficial en YouTube de nuestro Colegio Mexicano de Cirugía Cardiovascular y Torácica. La idea de estar aquí con todos ustedes es presentar una serie de ponencias, las cuales van dirigidas al público en general, y todas ellas están auspiciadas y respaldadas por el Colegio Mexicano de Cirugía Cardiovascular y Torácica, el cual aprovecho para comentarles que es un colegio de profesionistas eh, que nos agrupa a todos nosotros como cirujanos cardiovasculares habitando en la República Mexicana, y este organismo es un organismo sin fines de lucro, no gubernamental, que está respaldado y reconocido por la Dirección General de Profesiones y la Secretaría de Educación. Una de las múltiples funciones que tienen los colegios de profesionistas en México es precisamente establecer un canal de comunicación, un vínculo directo con el público, y de esta manera darles a conocer pues lo que ustedes deseen respecto a la especialidad nuestra. Pues fíjense ustedes que últimamente ha habido muchas peticiones por parte del público en general hacia nuestro colegio para que presentemos algunos temas, y entre ellos predominantemente esto que vamos a estar abordando en a lo largo de varias presentaciones, que es el tratamiento de la insuficiencia mitral, sobre todo haciendo especial énfasis en las actuales técnicas de última tecnología, el último grito de la moda, etcétera, de las técnicas transcatéter, y cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, las limitaciones que ésta tienen, entre muchas otras cosas. Pero bueno, aquí les dejo el link de nuestra página oficial del colegio y nuestro código QR para que puedan acceder a nuestro sitio oficial y a través de ahí hacernos estas peticiones que les comento. Pueden ustedes sugerirnos algún tema que gusten ustedes que tratemos, con mucho gusto lo haremos para todos ustedes. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a entrar directamente en materia. En este caso, vamos a presentar eh, lo relacionado con el tratamiento de la insuficiencia de la válvula mitral, que es una de las 4 válvulas que están en el interior del corazón. Ya veremos a continuación. Y antes de que se me olvide, déjenme decirles que estas pláticas van especialmente dirigidas a los pacientes y familiares de los pacientes, así como también a la población en general, es decir, a personas que la mayoría de las veces no están relacionadas con la cirugía cardíaca ni con la cardiología, pero que por algún azar del destino, ya sea que tengan la enfermedad o algún familiar, y pues requieren saber qué pasa con la terapia para la válvula mitral. La válvula mitral puede tener diversas enfermedades, hay toda una gama en cuanto a la enfermedad de la válvula mitral, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en la insuficiencia, que es cuando la válvula básicamente no cierra en forma adecuada. Pero vamos adentrándonos poco a poco para que ustedes tengan una visión más general y puedan entender más cabalmente esto que estamos mencionando. Miren, el corazón posee 4 grandes válvulas que están en su interior, y que la función es exactamente la misma de las 4 válvulas, aplicando el mismo principio de hidráulica, vamos a decir, de plomería, por ejemplo, de que es que el flujo, en este caso el flujo sanguíneo, pase a través de la válvula en un sentido y no se regrese hacia atrás. Esa es la función de la válvula cardíaca. Eh, Aquí estamos viendo una de ellas, que es la válvula mitral, la que vamos a tratar en esta ocasión. Y como ustedes pueden ver aquí, se compone de básicamente dos elementos, que son las dos valvas o dos hojuelas. Estas aquí no se ve, pero por abajo tienen una serie de cuerdas tendinosas, como si fueran unos hilos, y estos rematan en dos músculos papilares que se insertan propiamente en el músculo cardíaco, en el ventrículo izquierdo, por adentro del corazón. Entonces, para que me entiendan un poco mejor, miren, déjenme ponerles un dibujo del corazón. Vamos a ponerlo así muy esquemáticamente. La sangre que llega a través de las venas cavas, por eso lo pongo así en azul,
a la aurícula derecha, atraviesa la válvula tricúspide, que ya estaremos hablando de esta más, más después, ya que acabemos esta serie de presentaciones de la mitral. Pero bueno, llega hasta el ventrículo derecho, aquí se contrae el ventrículo y pasa a través de otra válvula, que es la válvula pulmonar, se va hasta los capilares pulmonares, donde se oxigena y ya rica en oxígeno llega a la aurícula izquierda y atraviesa ahora otra válvula, que es la válvula mitral, es esta que está aquí con la flechita roja, y llega la sangre al interior del ventrículo izquierdo, el cual se contrae y expulsa la sangre a través de otra válvula, que es la válvula aórtica. Y a través de esta válvula ya se va a todo el organismo, a toda la economía. Entonces, básicamente esa es la función de las válvulas cardíacas, dejar que pase la sangre en un sentido y evitar que se regrese. Aquí estamos viendo un eco, vean ustedes cómo el multicolor es el ventrículo y hacia allá va la sangre, y vemos que la otra cámara, que es la aurícula, pues no tiene color porque no se regresa la sangre. Entonces aquí estamos viendo cómo va en un sentido y no se regresa el torrente sanguíneo. Esta es una representación esquemática nuevamente de la válvula mitral, y para que vean ustedes cómo están las valvas que ya veíamos en la otra diapositiva, pero aquí están estas cuerditas tendinosas, que realmente son más, este es simplemente un dibujo, y se rematan en los músculos papilares que se insertan, como pueden ver en esta otra imagen, en el ventrículo izquierdo. Pues bien, aquí lo que vamos a analizar ahora, la insuficiencia mitral puede ser de dos tipos. Una que es insuficiencia mitral que se llama primaria, porque deriva de un daño, ya sea a las valvas o a las cuerdas tendinosas. Y entonces se produce lo que se llama prolapso, es decir, que esta valvita se vuela y se pasa a la aurícula izquierda, donde no debería estar, y entonces esto hace que la válvula no cierre adecuadamente, y entonces por ahí se escapa un chorro retrógrado de sangre, y es lo que se llama insuficiencia o regurgitación mitral. La mayoría de las veces es por elongación de cuerdas, ¿verdad? Que esto se ve básicamente en el paciente añoso, en el paciente anciano, aunque no es necesariamente privativo de esto. También se puede ver en pacientes jóvenes con deficiencia de fibroelástica, algunos síndromes genéticos como el síndrome de Marfan, en fin, etc. Pero el común denominador es de que las cuerdas están o muy largas o se rompieron y esto no contiene, y entonces esto se llama insuficiencia mitral primaria. Algunos le llaman degenerativa porque es lo que más abunda produciendo este tipo de enfermedad. Insisto, primaria porque se atacan las valvas o las cuerdas tendinosas, en contraposición a otra que vamos a ver mucho más después, que la insuficiencia mitral secundaria, en la cual la válvula mitral está perfectamente normal, simplemente hay una distorsión del ventrículo y esto pues jala las valvas hacia abajo y no deja que cierren, pero no es que tengan ninguna anomalía. Ese se llama insuficiencia mitral funcional o secundaria. Eso lo vamos a ver después en otras presentaciones. Ahora, déjenme explicarles en pocos minutos toda la historia a grandes rasgos de lo que ha sido la cirugía mitral a lo largo de los años, desde su concepción hasta el momento actual, para que puedan captar ustedes cómo nos metimos en este problema de estar ahora enfrentando el dilema de las terapias transcatéter para tratar la insuficiencia mitral. Miren, el primero que describe la posibilidad de que la válvula sea abordada quirúrgicamente, la válvula mitral, es el doctor Lauder Brunton en Inglaterra en 1902. Él publicó su ensayo, obviamente era lo que pensaba, no había de por medio de ningún caso, pero él ya manejaba la idea de que se podía abrir mecánicamente, ¿verdad? O sea, metiendo el dedo o algún instrumento. Obviamente, pues esto no fue bien visto por los cardiólogos que tenían otras ideas y cayó en el olvido. Y no fue hasta 1923 que el doctor Eliot Carputler, trabajando en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, en 1923 aborda por primera vez un corazón humano que tenía estenosis mitral, y a través de una cirugía, vamos a decir, abierta, porque tuvo que abrir el esternón,
Y obviamente él no tenía las ventajas que tenemos hoy de máquina de circulación extracorpórea, no podía parar el corazón, no podía ver la válvula directamente. Entonces, trabajando prácticamente a ciegas, introdujo una cuchillita, un tenotomo, por la punta del ventrículo izquierdo, así con corazón latiendo, y rasgó las valvas de la mitral. Entonces, la cirugía fue un éxito, entre comillas, y fue la primera cirugía mitral en un humano con éxito, en 1923. Y luego ya en el 1948 aparece en escena, aparecen dos personajes, aquí puse nada más uno, pero él fue el primero, que fue Charles P. Bailey, y luego en cuestión de días vino el otro, que fue Dwight Emery Harkin, los dos en Estados Unidos, ya en una forma más sistemática, más organizada, ya más calculada, establecen lo que se llamaría la comisurotomía mitral cerrada, para abrir nuevamente el orificio mitral en caso de la estenosis mitral, muy, muy común en el siglo pasado, y que por eso esta cirugía tuvo gran auge, a pesar de que eran cirugías, como les digo, a ciegas, sin máquina de corazón pulmón, en fin, pero ya se hicieron de una forma bastante sistemática y pues se operaron miles de casos alrededor del mundo con esta técnica. Otro hito que marca historia en la cirugía de la válvula mitral fue la doctora Nina Starr-Bramwell en 1960. Por primera vez se instala una válvula artificial en posición mitral. Claro, haciendo la aclaración que eran válvulas pues prácticamente hechas en casa, homemade, hechas a mano, a base de poliuretanos y con teflones y dacrones como cuerdas tendinosas, en fin, etcétera. Y esto se implantaba prácticamente ahí, esto es en el ventrículo izquierdo, y obviamente pues no tenían el estándar de calidad que se requiere para este tipo de válvulas, ¿verdad? Entonces eso se dio igual en 1960, un poco más después, varios meses después, con el advenimiento de las válvulas Starr Edwards, que estas ya son válvulas hechas de fábrica, con todos los estándares de calidad por medio, y esto pues lógicamente marca un parteaguas en la historia de la cirugía valvular mitral. Pero esto tenía la desventaja de que son válvulas mecánicas y que requieren el uso de anticoagulantes orales para evitar que se formen trombos en las mismas y en el interior del corazón. Entonces, en 1970, en contraposición a esto, el doctor Alain Carpentier en Francia desarrolla las válvulas biológicas que estamos viendo aquí en pantalla, que son hechas básicamente de material biológico, no necesariamente vivo. Puede provenir del cerdo, puede provenir del ganado bovino, inclusive también del humano, usando, usando dura madre, fascia lata, entre otros muchos tejidos. El hecho es de que la ganancia que se obtiene con estas válvulas biológicas, pues que no necesitan en primera instancia anticoagulación oral. El mismo doctor Carpentier en 1971 deja muy claras y describe las bases de la reparación de la válvula mitral en 1971, que después se condensaron en la conocida French Correction, en la cual el punto clave y fundamental es el uso de un anillo de neoplastía mitral. Como pueden ver ustedes a la derecha, es una cirugía de un servidor, en donde una vez que se hace la reparación de la válvula, siempre se coloca un anillo. Y esto confiere, entre otras muchas funciones, durabilidad a largo plazo de la reparación mitral. 20 años después, en 1991, el doctor Octavio Alfieri describe su técnica simplificada, que es básicamente si una de las valvas tiene un prolapso, que es así se llama la parte que está afectada, que es la que se está metiendo a la aurícula izquierda y permite la insuficiencia mitral, pues se le da un punto y se une con la parte contrapuesta, que es normal, y de esa forma se soluciona el problema. Obviamente siempre y cuando se coloque un anillo de neoplastía mitral para darle, como les digo, durabilidad a largo plazo. Eso fue en 1991. Y luego en 2002, pues sucede lo impensable, ¿no? Que el doctor Alain Crivier describe por primera vez la utilización de una válvula cardíaca que se hace rollito, se mete a través de un catéter y así, por medio del cateterismo, se llega hasta el interior del corazón, donde se libera la válvula, y él lo describió para los casos de estenosis aórtica conocidas como TAVI.
¿verdad? Esto fue en el 2002. Un año después se concibe la idea de utilizar un clip fundamentado en la técnica del doctor Alfieri para colocar este clip aquí entre las dos valvas, pero el común denominador con el TAVI es que se hace a través de abordaje percutáneo, o sea, a través de una punción en la vena femoral o la arteria femoral, según sea lo que se vaya a abordar, pero son técnicas que pues lógicamente son mucho menos invasivas que la cirugía cardíaca. En 2003 se colocó el primer clip en la mitral en Venezuela. Entonces aquí lo que yo quisiera resaltar es de que recuerden ustedes que la primera cirugía mitral fue en 1923 y aquí estamos en 2003. O sea, fueron 80 años a través de los cuales la cirugía cardíaca no tuvo competidor, la cirugía de la válvula mitral, hasta que aparece el clip y entonces esto les abre a los cardiólogos intervencionistas un gran panorama y empieza la pugna, yo diría, con la cirugía cardíaca de la válvula mitral, como vamos a ver un poco más adelante en esta misma presentación. Y claro, me pueden ustedes argumentar que a lo mejor un competidor fue el balón de Inoue, la estenosis mitral para la comisurotomía mitral cerrada per vía percutánea, en fin, sí, sí, es cierto, pero nunca alcanzando las dimensiones de lo que estamos enfrentando hoy en día con el transcatheter edge-to-edge, con el clip para la insuficiencia de la válvula mitral. Y miren, aquí están viendo ustedes un abordaje que hacemos para una reparación de la válvula mitral y pues lógicamente aquí tuvimos que abrir el esternón y esto es lo que hace que se tenga el concepto y que por cierto pues no está equivocado de que la cirugía cardíaca es sumamente agresiva. Y miren, así es como abordamos el corazón, obviamente apoyados por una máquina de corazón-pulmón artificial de derivación cardiopulmonar. Y esto nos permite pues prácticamente abrir el corazón, hacer un paro cardíaco selectivo, ir hasta adentro prácticamente donde está la válvula mitral, trabajarla directamente, viéndola directamente en la válvula. En fin, todo esto nos permite reparar la válvula. En un momento dado, si no se puede reparar, bueno, pues se hace una sustitución, ¿verdad? Y así es como trabaja la cirugía mitral para no entrar en más detalles. Así es como se hace una reparación mitral a grandes rasgos. Ahí ya colocamos el anillo que fue descrito por Carpentier. Vean ustedes como no hay regurgitación, no hay insuficiencia y queda perfectamente reparada. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí es, vean ustedes cómo pues hay que abrir el esternón y hay que penetrar en el tórax. Inclusive en la cirugía mínimamente invasiva también existe la necesidad de penetrar en el tórax e ir también a una máquina de circulación extracorpórea. En comparación, pues creo que es bastante eh, notable la gran diferencia que hay entre la técnica percutánea y la técnica quirúrgica. Aquí en la técnica percutánea, pues básicamente es a través de un piquete en los vasos femorales, se accede hasta el interior del corazón y ahí se coloca un clip en las partes que están prolapsando de la válvula mitral y se acabó el problema. Y vean ustedes, este es el tamaño, esta imagen la pongo aquí para que vean ustedes el tamaño de estas tecnologías. El clip mide más o menos 1.5 centímetros de longitud. Son de dispositivos muy, muy, muy pequeños. Entonces, pues queda claro cuáles son las aparentes ventajas de estos procedimientos por vía percutánea, que son menos agresivos, que no utilizan derivación cardiopulmonar, o sea, la bomba corazón-pulmón artificial, no necesita que el corazón esté parado, se ponen prácticamente con el corazón en movimiento, no se abre el corazón ni mucho menos, cosa que todo lo contrario sucede con la cirugía mitral, que es convencional, que es más agresiva, es más invasiva. Eso creo que queda bastante claro. Ahora, en este punto, y yo sí quisiera ser muy, muy enfático, porque a partir de lo siguiente es cuando viene toda la gama de discusiones, todos los argumentos, y es el punto de inflexión realmente de lo que vamos a discutir en las pláticas subsecuentes.
de que si al paciente o la persona involucrada se le manejan estas dos opciones, así como están aquí, con su grado de invasividad, etcétera, etcétera, eh, y se le dice que tienen los mismos resultados, pues lógicamente nadie va a escoger la cirugía, digo, en sus 5 sentidos, ¿verdad? En su sano juicio nadie se va a ir por la cirugía cuando tienes una opción de un clip que es más sencillo, es menos agresivo, es menos traumático, etcétera, etcétera. El problema está en que si al paciente se le habla realmente con la verdad y con toda la información completa y como debe ser, con los números reales, lógicamente esto no es cierto. O sea, la cirugía es infinitamente superior al clip desde el punto de vista de durabilidad a largo plazo, evitar reoperaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ya con este argumento, pues la cosa cambia para el paciente. Entonces, yo creo que a esto se debe toda la gran problemática de discusión y las dudas que han surgido en los últimos años o meses respecto a esta terapia, porque muchas veces, no quiero decir que siempre, pero muchas veces al paciente no se le da la información correcta ni completa. Y entonces es donde vienen los reclamos por las potenciales complicaciones que pudiera haber, porque lo último que quiere el paciente cuando se somete a un procedimiento de la válvula mitral o en general en la cirugía cardíaca es no volverse a reoperar. Y eso, cuando ustedes definen el clip, eso es muy probable que vaya a pasar cuando se compara con cirugía. Yo creo que a este punto queda muy claro cuál es la problemática que estamos viviendo, y en las pláticas subsiguientes ya vamos a ir adentrándonos en cada una de las ventajas, desventajas, sobre todo limitaciones que tiene el clip, y por otra parte las ventajas que tiene el procedimiento quirúrgico ya más específicamente. Bueno, pues hasta aquí esta presentación. Yo espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado y que esto realmente los haya motivado para que tengan interés en acompañarnos en las pláticas venideras en este mismo nuestro canal del colegio. Muchísimas gracias y no me resta más que agradecerles el favor de su atención.